Claramente la Semana Santa es un receso natural en la campaña presidencial. El lunes de Pascua empieza la recta final para la primera vuelta. Sin embargo, hoy Gustavo Petro nos quiere explicar una expresión popular que está instalada en Colombia y que se llama dar papaya. ¿Qué significa para usted dar papaya? Dar papaya es permitirle al que quiera hacerle a uno daño que lo haga. Eso es dar papaya, que puede ser en la calle, puede ser en el bus, puede ser en cualquier parte. ¿Y usted siente que esto que ha pasado ha sido un gran papayazo que usted ha dado? Sí, claro. Bueno, no propiamente yo tengo que decirlo, pero sí es un papayazo que hemos dado en plural. Eso es como en las cárceles. En las cárceles había un dicho a propósito que era que uno tiene que caminar con la espalda contra la pared. Ese era el dicho, caminar con la espalda contra la pared. Pero no todas las personas están, digamos, preparadas para eso, digamos, las personalidades, las experiencias de vida, etcétera. Y en una campaña, pues no es uno solo, son miles de personas que se vinculan con miles de vidas diferentes. Entonces es mucho más complejo, muchísimo. Senador, digamos, ya entraremos en los detalles del episodio, pero hablando del efecto político, si uno se mete a echar una mirada a las redes, pues todos sus detractores ya están cogiendo este tema como caballito de batalla de la campaña. ¿Usted está consciente del nivel del problema político que hay en este momento alrededor de lo que pasó? Sí, yo pienso que obviamente quisieron dar a la yugular. Ese es, digamos, el objetivo. Las incidencias, pues no se pueden medir sino hasta dentro de algunos días. Ya veremos. No es fácil medirlo ahora. No es la primera vez que paso por circunstancias similares. Aquí tengo una tranquilidad, digamos. Sé perfectamente qué busco, qué quiero, digamos, el tipo de formas como han enfrentado desde afuera esta coyuntura, pues es absolutamente distante a lo que yo pienso. El tema central, digamos, que se trató de irradiar, o se irradió, no se trató, se irradió a millones de personas, es que yo estaba ofreciendo rebajas de pena por votos. Esa fue la frase central. Los rivales de campaña aprovecharon todos, ahí no hubo una diferenciación, todos siguieron el libreto del segundo en campaña, que básicamente es que estábamos estableciendo una especie de pacto con los corruptos para ganar las elecciones. El tema electoral, digamos, es el tema votos, sería el móvil de las cosas que pasaron. Y ahí es donde fallan, porque ni a mí, ni creo que a nadie cerca de mí se le ha ocurrido pensar que en las cárceles se puede encontrar la balanza electoral para ganar unas elecciones. Alguien más, un poco más sagaz, digamos, llegó a decir que es que usábamos la cárcel para mandarle un mensaje a los políticos que sí tienen votos, que están fuera de la cárcel. Corruptos, obviamente, pero todos esos políticos corruptos están en otra candidatura. No tienen nada que ver mayormente con nosotros. De hecho, si uno mira los datos que han salido desde que hablamos con Daniel ahora, en estas horas que han pasado, pues aparece una reunión previa de presos, solamente de presos, de un grupo de presos específico, no de los presos, que quizás hubiera sido más importante, digamos, una discusión de toda la gente que está presa alrededor de políticas públicas, pero aquí es un grupo de presos muy específico, muy interesado, llamémoslo así. Y
y tienen un documento que alcanzo yo a mirar. Yo mandé ahí a una persona muy ligada a mi hotel a que mirara el documento en el medio de comunicación que lo tenían para ver pues de qué se trataba realmente. El documento, al final, el centro de ese documento es que propone una ley de punto final y lo hace aparecer en un párrafo como si yo fuese el que propusiese eso. La ley del punto final, yo siempre me he opuesto a la ley de punto final. Ese es un concepto que se ha discutido en varios países, sobre todo en el cono sur a partir de las dictaduras, pero siempre he sido, de hecho, cuando se presentó la ley de justicia y paz por el gobierno de Uribe, que era, en mi opinión, y así lo dije públicamente, un indulto a los narcotraficantes, haciéndolos pasar por actor político. Y ahí la trampa. Y ahí empezó un debate enorme con Velasco. Ahí, entre otras, pues mis alianzas se fueron forjando porque varios congresistas, incluso algunos que eran del grupo de Uribe, como Rafael Pardo y como Gina Parodi, se juntaron con nosotros y hicimos un proyecto alternativo. Y el eje del proyecto alternativo al de el indulto a los narcotraficantes que presentó Uribe era supeditar cualquier beneficio jurídico a la verdad. No fue como perros en misa, porque nos derrotaron en el Congreso, pero la Corte Constitucional acogió esa tesis y la volvió sentencia, la volvió fallo, y ahí fue que extraditaron a los paramilitares. Entonces, digamos, mi actitud nunca ha sido la ley de punto final, eso no, la ley de punto final esa sí la propuso Uribe, que es una amnistía general y sin condiciones para cualquier tipo de delito, lo hizo hace un año. Yo enfrenté esa tesis en el Congreso de la República, él todavía era senador, creo, con mi tesis, que no es mía, venía, que es la del perdón social condicionado a la verdad, justicia y reparación, que es lo mismo que dije en el debate de justicia y paz. Entonces, digamos, el que se presente ante los presos, ante un grupo específico de presos, una tesis que yo siempre he combatido como si fuera mía, la ley de punto final, pues digamos, yo no puedo decir que sea malo que los presos discutan una propuesta de ley de punto final entre ellos, y surgía de ellos, es hasta lógico, porque les interesa, pero que la hagan aparecer como mía, indudablemente ya tiene que ver con otro tema que aún no está claro, que quiero investigar más, qué es lo que está pasando allí, o sea, por qué le dicen a los presos que yo estoy proponiendo una ley de punto final. Senador, digamos, aquí hemos hablado del concepto de papayazo. Yo creo que para todo el mundo es claro que lo que pasó con su hermano evidentemente es un papayazo, pero yo quisiera preguntarle si no hubo también un papayazo suyo en la redacción. Es decir, cuando usted se sienta con Juan Pablo Calvás, ¿no cree que si usted hubiera dicho esto fue un tema autónomo de mi hermano, del que yo no tenía, digamos, ningún conocimiento y me aparto un poco de esa situación, hoy estaríamos en un escenario distinto? ¿No? Es decir, haber hablado de perdón social en el contexto de lo que ocurrió, de alguna manera no le dio a la gente a entender que una cosa y la otra estaban ligadas. Sí, para el que tiene la mala intención de ligar los dos conceptos, ¿no? Porque no es solamente, papayazo es permitir la oportunidad a otro en cualquier cosa, digamos, de hacer daño, permitirle la oportunidad a otro de hacer daño. Y claro que le permitimos, pero es que siempre va a pasar. Es muy difícil, digamos, calcular. La vida no es matemática. Si la vida fuera matemática, pues uno podría calcular, tener un modelo, un computador y calcular como hacen los norteamericanos, la sociología norteamericana, pero eso no es cierto. Digamos, uno no puede calcular cada paso. Yo veía, digamos, yo sentía que algo estaba pasando, lo veía, lo calculaba hasta donde podía. El tema que ya
digamos, me había enterado de que iba a salir una noticia diciendo que nos iban a financiar o que nos estaban financiando. Y era presos, y era también dentro de la cárcel presos del narco. Entonces, yo previne, lancé un trino. Esa noticia no salió. O sea, el trino la paralizó, pero se vistió de otra forma. Se vistió de la forma de están cambiando rebaja de penas por votos. Fíjese que esa frase ni siquiera sale en el tal documento, ni en la reunión previa. Esa frase, o sea, esa idea que es la que se irradia, no existe. No existe ni en quienes están reunidos, ni en las conversaciones, ni con mi hermano, ni sin mi hermano. Eso no está. ¿Eso de dónde salió? Eso salió de una intención de hacer daño. No hay otra, digamos, explicación. Nadie pronuncia esa frase, ni siquiera en ese famoso documento que publica Noticias 1 está escrito eso. Que, digamos, entonces, claro, se da una oportunidad. Es otra cosa, digamos, es una expectativa de los presos de salir libre. Yo la entiendo porque yo he estado preso. Me acuerdo mucho de lo que pasaba allí en esa psicología de los presos. Es alguien que manipula cosas de la campaña, sí es cierto, dando esa ilusión, pero yo no creo, incluso me atrevo a decir que no es ni aparece que es a cambio de votos. Yo diría más bien que es a cambio de plata, que me parece que es el móvil que está ahí detrás. Pero no, digamos, lo que aparece ante la opinión pública no existe en los eventos, no es cierto. Usan mi concepto de potencia mundial de la vida, usan mi concepto de perdón social, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que, como yo voy sintiendo que hay algo que van dando y veo la foto que publica pues un periodista de extremas derecha en sus redes de mi hermano? Yo cometo un error porque no tuve la capacidad en ese momento de decir, bueno, ¿y por qué le toman una foto a mi hermano? Si él no es conocido, no es que él salga a una calle y cualquier parroquiano por ahí diga, el hermano de Petro, no. Él no es una persona que ha sido pública, digamos. Muy esporádicamente aparecen sus imágenes. Entonces, obviamente, si alguien le toma una foto, un video, es alguien que premeditadamente está haciendo algo que tiene que ver es una persecución a mi hermano, es un seguimiento, llamémoslo así. Y por tanto, debí captar que era algo más grave. Y yo no lo capté como grave, lo capté como si alguien le hubiera tomado una foto. Y claro, lo que hice fue llamar a mi hermano, ¿usted qué hacía en la cárcel? Y él me dice, hablando con Iván Moreno, de unos temas de humanización de la cárcel y me dice del perdón social y eso me queda en la cabeza. Y es lo que digo allá en la entrevista. Porque en la entrevista ya un periodista sabía eso, sino porque me lo pregunta. Es decir, quizás él había visto también la misma foto y pregunta, pero me preguntas al final, ya cuando no hay mayor capacidad de hablar. Entonces respondo así, tal, y queda el concepto ligado y a los 2 días es el tema de que estamos pidiendo votos a cambio de rebajas. Ese es el tema, digamos, que a mí me provoca ya desazón, porque primero, digamos, la única manera para que eso, primero que todo, es un delito. Pedir votos eso se llama constreñimiento al elector. Es un delito. Segundo, lo estaría haciendo la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. En el informe que se entrega no se le da el valor a esa institución, es como si fueran unos bandidos que llegan a cometer el delito, es como aparece. Y yo tengo muchísimo respeto por esa organización. En mi opinión, es la principal organización de derechos humanos de Colombia. Muy seria en sus análisis estadísticos.
y muy comprometida con salvar las vidas de la gente pobre de las comunidades. Hoy salen más fotos de mi hermano en medio de ese tipo de comunidades, bueno, diciendo que sí está en campaña, no, está en ese ejercicio que es muy valeroso, que no es de mi hermano, es de esta organización tiene 30 años. Muy valeroso porque ellos se meten, es ahí donde están disparando y donde están matando, y entonces su intención es ver cómo se protegen las comunidades.